Hola, ¿qué tal? Vamos a dedicar nuestra introducción al conocimiento de la Sagrada Escritura a Josué y a los jueces. Ya estamos en el ingreso y en la conquista de la tierra que Dios prometió a Israel. Y de algún modo, todos estos sucesos tratan de mostrar, como lo venimos viendo, ese amor y esa cercanía de Dios por su pueblo, y a través del pueblo, de ese pueblo concreto, con toda la humanidad. Esta va a ser una época compleja, porque Israel venía de ser guiados por Dios de modo muy poderoso, muy tangible, muy concreto, y ahora nos vamos a encontrar con que el ingreso a la tierra no va a ser tan glorioso como hubiera sido de esperar. Eh, Primero concluimos esta etapa del cruce del desierto y el ingreso en la tierra con Josué. Dios le dice a este que había salido joven con todo el pueblo de Egipto, y que ahora es elegido por Moisés y por Dios para ser el que guíe a Israel en el ingreso a la tierra. Dios le dice que sea fuerte, que sea valiente. Dentro de las muchas cosas que podríamos repasar sobre Josué, vamos a encontrarnos con dos grandes eventos. Uno es el cruce del río Jordán, que de algún modo tiene cierto paralelismo con el cruce del Mar Rojo. En este caso ya no va a ser Moisés con su bastón, sino que el pueblo, es verdad, está conducido por Josué, pero las aguas del río Jordán van a abrirse cuando los sacerdotes que cargan el arca de la alianza, arca en la cual están las tablas de la ley, pisen el río Jordán, y es ahí entonces donde éstas se abren y permiten el paso del pueblo. De algún modo, Dios le está diciendo al pueblo: pueden creer en Josué, él es el líder, el conductor ahora. Otro de los eventos claves en esta gesta de ingreso en la tierra va a ser la caída de Jericó, de las murallas de Jericó, que es vivida como un evento cuasi litúrgico, cuasi ritual. Durante una semana el pueblo gira en torno a las murallas de Jericó, también la guerra psicológica, tocando sus trompetas y manteniéndose a distancia, sin poder ser agredidos por arcos o flechas. Y el último día se acrecienta estos giros y sonar las trompetas, que va a determinar que las murallas caigan sin la acción del pueblo. Esto está diciendo: ustedes entren en la tierra no por la fuerza de ustedes, sino por la gloria, por el poder de Yahvé, de Dios. Constante en toda la Sagrada Escritura que el que guía la salvación siempre es el mismo Dios. Dejamos Josué, ya dejamos el desierto, ya entramos en la tierra y vamos a dedicarnos a los jueces. La mayoría de ellos van a ser hombres, caudillos quizás como el tipo de nuestros caudillos provinciales, Facundo Quiroga, bueno, los distintos caudillos. Eh, lo particular es que el primer juez no es un juez, sino es una jueza. El primer juez que tratamos en este extracto, en este pequeño resumen. Una jueza, Débora, que recibía a la gente y le ayudaba a impartir justicia, la organizaba, y ella llama a Barak para que organice un ejército y poder combatir al rey Yabín, rey de los cananeos, que son los pueblos que habitaban Canaán, la tierra Palestina, la tierra que Israel está tratando de conquistar. Balak dice: mirá, si vos no nos acompañás, entonces yo no voy. Y
Débora le dice, de acuerdo, yo te voy a acompañar, pero la victoria va a ser a una mujer y no va a ser, no va a ser tuya, no se te va a atribuir a vos. Bueno, este es uno de los jueces, una jueza en concreto, y ya nos encontramos con un segundo juez de nuestra lista, de la lista que elegí yo, que es Gedeón, un agricultor de la tribu de Manasés, que bueno, sufría, como todos, las incursiones de los pueblos vecinos, particularmente de Madián, y el ángel del Señor se le aparece y le dice que tiene que ir a ponerse al frente de un ejército y salvar al pueblo de estas incursiones madianitas. Eh, en su falta de fe y pidiéndole a Dios algún signo, a Gedeón se le ocurre un signo bastante curioso. Le pide que durante la noche él va a poner un vellón, un cuero de oveja, de cabra, sobre el suelo, y que cuando caiga el rocío tiene que humedecerse todo, perdón, no tiene que humedecerse nada salvo el vellón. El vellón tiene que quedar impregnado el rocío de la noche. Y bueno, como si Gedeón le dijera a Dios, a que no haces esto y yo no tengo que salvar al pueblo. Y la cosa ocurre. Gedeón, no contento con ello, le pide un segundo signo, esta vez podríamos decir más complicado, que haya rocío en todos lados menos en el vellón, cosa que también ocurre. Y Gedeón se anima a llevar adelante la misión que Dios le encomienda. De Gedeón se cuenta también esta historia simpática, que también muestra que es Dios el que está conduciendo al pueblo y no son estos personajes puntuales de coyuntura. Y cuando Gedeón junta un grupo importante de unos 20.000 combatientes, en un primer momento Dios le dice, son demasiados. Tiene que quedar claro que soy yo el que conduce esta gesta. Y Gedeón les dice, pues los que tengan miedo que se vayan. Y quedan 10.000. Y Dios dice, todavía son muchos. Así que le ofrece Dios este siguiente ejercicio para determinar quiénes se quedan para combatir y quiénes no. Los invita al torrente de agua para que allí las tropas se quiten la sed, y Dios le dice, va a haber dos modos de tomar agua, aquellos que van a tomar agua con la mano y aquellos que van a beber como los perros, metiendo la cabeza y con la lengua tomando del arroyo. Entonces, aquellos que beban como los perros, quédate solamente con ellos. Y ahora ser unos 300, fíjate que partimos de 20.000 y ahora tenemos unos 300. Y algo más, para ingresar en el campamento madianita, van a tener que acercarse con antorchas escondidas en unas vasijas de arcilla, y tocando trompetas. Cuando yo dé la orden, ustedes van a romper las vasijas y con las antorchas encendidas van a tocar las trompetas a todo pulmón, y sus enemigos van a huir de ustedes. Así ocurre que los madianitas escapan, es más, se matan entre ellos y es una victoria para Gedeón. En realidad, según el relato bíblico, la victoria es toda de Dios. Son solamente un puñado de 300 hombres munidos de antorchas y trompetas que ponen al ejército, al poderoso ejército madianita en retirada. Otro rey, perdón, sí, en realidad eran como reyes, eran caudillos, llamados jueces. Para Israel, juzgar significaba también gobernar, pero no eran leyes muy institucionales, muy formales, y acá tenemos uno poco formal, que es Jefté, y a él se lo recuerda porque en su lucha contra los amonitas, le pide a Dios, cosa típica de la época, pedir una garantía o hacer una promesa, y él hace una promesa muy loca.
él dice que si Dios entregaba a los amonitas a su espada, que él entregaría en sacrificio, un sacrificio humano, sin matar, a la primer persona que lo saliera a saludar. Oh desgracia, quien viene a saludarlo es su hija joven, virgen, que le pide a su padre la autorización de, antes de ofrecerla en sacrificio, que pueda llorar no haber sido madre, haber quedado virgen, no haber podido engendrar un hijo, cosa que se le concede, pero luego es ofrecida en sacrificio. Fíjate vos los personajes que eran estos jueces. Bastante barbarie y una fe muy rudimentaria, muy mágica también. Terminando nuestra lista de jueces, el penúltimo, uno muy conocido, se han hecho películas de él, Sansón, este hombre de fuerza prodigiosa, que se le atribuye tanta fortaleza que aparentemente habría roto las mandíbulas de un león solamente valiéndose de sus propias manos. Pero la fortaleza de Sansón, bueno, disminuía con las mujeres, porque era un hombre muy mujeriego y se dejaba dominar fácilmente por las damas. Le gustaba mucho, era muy picaflor, y Dalila va a ser la persona que le va a poner a Sansón en graves dificultades, porque lo que caracterizaba a Sansón, su fuerza, era su cabellera. Él tenía, justamente, al ser consagrado a Dios, por su cabellera, ¿no? Que no se cortaba, era ella la que le ofrecía la fuerza que él tenía y que le permitía matar tantos filisteos y triunfar en sus batallas. Pues Dalila logra arrancarle este secreto, le corta el pelo mientras dormía y Sansón va a ser tomado prisionero por los filisteos, que se van a burlar de él, lo van a dejar ciego, y un hecho así clásico de la historia de Sansón, también en toda esta especie de grandeza y de drama que tiene su historia, es que en una fiesta filistea, Sansón estaba, bueno, divirtiendo a los reyes filisteos, a los nobles filisteos, y le pide a uno de los sirvientes que le indique, en un momento de distracción, que le indique dónde estaban las columnas en las cuales se apoyaba la construcción. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo de burla, de prisión, a Sansón le había crecido nuevamente el cabello y otra vez él había percibido que tenía las fuerzas, otra vez las había recuperado, y va a tener este grito clásico: muera Sansón y los filisteos, apoyándose en las columnas fundantes del edificio, las empuja, hace que caiga todo el edificio, matando a los filisteos y él mismo. La Biblia dice, ese día Sansón mató más filisteos que a lo largo de toda su misión como juez en Israel. El último juez, desde el punto de vista espiritual, va a ser el mejor de todos, llamado Samuel, que en este caso no es el viejito, como a lo mejor pensaste, sino es el niño, porque Samuel es elegido desde su niñez. En una noche él estaba consagrado al templo, al servicio de las tareas del templo, y en la noche escucha una voz misteriosa que lo llama: Samuel, Samuel, y él va a presentarse a reportarse al sacerdote Elí, que era el que atendía el santuario. Esto ocurre 2 veces. En la segunda vez el sacerdote Elí le dice: mira, me parece que el que te llama no soy yo, es Dios. Si volvés a escuchar la voz, decile
habla Señor que tu siervo escucha. Y eso es lo que va a caracterizar los largos años de Samuel como juez, que seguramente es el mejor de los jueces, porque los otros fueron bastante bárbaros, salvajes, mujeriegos, precarios en su fe. Muchas veces dieron lugar al culto, a otras divinidades, disputaban entre ellos, fue un periodo muy conflictivo. Y Israel no saca un buen resumen de ese tiempo de los jueces, por eso Samuel va a dar paso, a abrir la puerta a una nueva institución contra su voluntad, porque según esta tradición bíblica, Dios no quería un rey, Dios quería que el pueblo fuera fraterno, pero que fuera organizado, que fuera solidario, que pudieran organizarse juntos, cosa que no ocurre. Así que el mismo pueblo le dice a Samuel, danos un rey. Samuel le dice, pero no les conviene tener un rey. Fíjense que el rey va a tomar sus hijas para perfumistas, para atenderle el palacio, sus hijos los va a tomar para la milicia y van a morir en sus guerras, él le va a pedir pesados impuestos, no les conviene un rey. No, nosotros queremos un rey. Bueno, quieren un rey. Dios le dice, no es a vos a quien te rechazan, no es a Samuel a quien rechazan, es a mí, es a Dios a quien rechazan. Dales un rey. Bien, vamos con esta presentación, ya nos vamos a dedicar en el próximo video a la realeza, a los reyes de Israel. Este periodo un tanto oscuro de la conquista, del ingreso y de la conquista de Israel en la tierra, muestra que Dios no abandona a su pueblo, a pesar de los muchos pecados y de lo defraudante de un pueblo que, habiendo sido liberado de modo tan impactante, tan bello, habiendo sido acompañado de modo tan cercano, tan providente por Dios en el desierto, ahora que están en la tierra, hacen agua en su fe y se comportan tan mal. El próximo video, los reyes entonces. Muchas gracias.